Ahí está. Lección 4, miembros del pueblo de Dios. Esta es la clase de hoy. Ustedes tienen el material les he enviado en dos versiones, PDF, se lo he enviado también por Word. Y cada domingo estamos grabando las lecciones, en caso quisieran volverlas a escuchar, cosa que tengan la oportunidad de revisarla. Estoy mandando los PPT. Estamos tratando, hermanos queridos, de hacerlo lo más viable, que les pueda servir, que les quede un material y que Dios los bendiga y que puedan compartir todo esto con sus células, con los hermanos, en su discipulado personal. Ustedes puedan, pues, realmente tener el material que les permita discipular a otros, ¿no? Porque de eso se trata. Así que, entonces, vamos a mirar la lección de hoy. Permítanme aquí, acá, hoy. No puedo, ahí está, ok. Bien, vamos a leer el pasaje antes que nos toca hoy. Vamos a leerlo para que podamos entonces a ponernos al tanto. Yo me imagino que ya han leído la carta toda, por lo menos una vez. Se supone que deben de leerla dos veces. Así que es una carta corta, pero que tiene un contenido muy hermoso. Hoy vamos a mirar 1 Pedro 2, 4 al 10. Así que acompáñenme, por favor, con la lectura y vamos a ir al pasaje que hoy nos compete analizar. Dice Pedro 2, 4, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios por su palabra. Bueno, hoy vamos a mirar que nosotros, como dice ahí, somos miembros del pueblo de Dios. Todo lo que engloba este pasaje tiene que ver con esto, que somos miembros del pueblo de Dios. En los versículos 2 y 3 de esta carta, ustedes pueden fijarse que allí no, el apóstol trata justamente de la importancia de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y además poniendo de manifiesto si es que han gustado de esta gracia. Ahora, Pedro en estos versículos hablaba del crecimiento del cristiano como individuo. Ahora, en lo que viene o lo que sigue, Pedro nos recuerda que hay responsabilidades colectivas también, y esto porque somos miembros del pueblo de Dios. Ahora, en los versículos 4 y 5, Pedro va a emplear dos metáforas, dos figuras para describir esas responsabilidades colectivas que tenemos como cristianos. Entonces, la primera de ellas, que somos piedras en un templo. Miren ustedes lo que dice el 4. Una vez que él dice, desead como niños, recién nacidos, la leche no adulterada, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a él, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora, es muy interesante porque aquí el apóstol primero describe al cristiano como una piedra, que juntamente con los demás cristianos son edificados como una casa espiritual, o sea, un templo de Dios. Ahora, ¿cómo llegaron a ser piedras? Por acercarse a la piedra viva, es decir, al Señor Jesucristo, acercándolos a Él, piedra viva, dice, ¿no? Ahora, eh, el verbo traducido aquí, acercándoos, es proserchomai, que básicamente este verbo en griego denota ir o venir cerca muchas veces con el sentido de reunirse. Miren ustedes, denota ir o venir muchas veces con el sentido de reunirse. Ese es el verbo que se traduce acercando, yendo o viniendo muchas veces con el anhelo de reunirse. Ahora se encuentra este verbo en tiempo presente. ¿Por qué es importante pensar o analizar esto? Porque en el griego esto significa acción continua. No es un tema que yo me acerco una vez y nunca más lo hago. No, es continuo. Es algo que yo debería buscar de manera permanente, acercarme al Señor constantemente para estar reunido con Él, junto con Él. Y esto vale la pena tenerlo presente porque nos ayuda a entender el sentido de esta porción. Ahora, la idea es del hábito de acercarnos al Señor para llegar a ser como Él es. Miren, si nosotros vemos los versos 2 y 3, dice que debemos desear la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis, dice, ¿no? Que podamos llegar a ser como Él. Entonces, esto es muy importante. Ahora, como piedras vivas, aquellos que componemos o que componen esta casa espiritual no son fríos ni rígidos y sin vida como el material del templo terrenal. No somos pues piedra y cemento, somos piedras vivas, somos morada del Espíritu, somos la casa o habitación de Dios. Hermanos queridos, el Espíritu Santo de Dios mora en nuestras vidas. Por ende, no podemos ser fríos, rígidos, sin vida, como el material de un templo, ¿no? El cemento, el ladrillo, ¿no? Nosotros somos morada del Espíritu Santo, somos la casa o habitación de Dios. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos muy claro, porque Pedro se toma el tiempo de hacerlo saber. Dice, vosotros también como piedras vivas. Sí, mis hermanos, somos piedras vivas. Dice, vosotros sed edificados como casa espiritual. Y eso es lo primero que encontramos aquí en este pasaje, piedras en un templo, ¿no? Somos piedras vivas, no somos frías, rígidas, sin vida. Ahora, lo otro que también debemos tener en cuenta es que somos sacerdotes del templo. Miren lo que dice el verso 2:5 en su segunda parte. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, el cristiano no solamente es una piedra en el templo, sino también
un miembro del sacerdocio santo, consagrado a Dios, y ministre en él. Miren, mis hermanos, lo trascendente que está diciendo Pedro. Pedro nos está diciendo que nosotros, como cristianos, no solamente somos piedras en el templo, sí, somos piedras vivas, eso es verdad, sino también somos miembros del sacerdocio santo de Dios. Ahora, y estamos llamados a ministrar en él, en el templo, en este llamado cuerpo de Cristo. Estamos llamados a eso. Pero no estamos solo llamados para ministrar, sino también para ofrecer sacrificios espirituales a través de ¿qué? De nuestra alma. ¿Qué involucra nuestra alma? Emociones, sentimientos, voluntad. Sino también con nuestros cuerpos, con todos nuestros pensamientos, palabras, acciones. Y eso es lo que está diciendo aquí Pedro. Dice, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Ahora, los sacrificios del creyente son aceptables a Dios. ¿Por qué? Porque dice Pedro, porque son aceptables por medio de Jesucristo. Fíjense ustedes, ¿no? Si no fuera por medio de Jesucristo, no serían aceptables. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, esta es la segunda figura que Pedro emplea al decir que el cristiano es el templo y a la vez el sacerdote que sirve dentro de él. Ya no solamente esa primera figura que somos piedras vivas, sino que somos el templo, pero que somos sacerdotes dentro de ese templo sirviendo a Dios, y esta es nuestro ministerio, nuestro ministerio. Vale decir que hay esas son dos figuras, pero hay un tercer concepto que el apóstol va a decir. Aquí vamos a mirar la tercera mención, Cristo, la piedra viva. Y aquí los versículos 6 al 8 sirven como un tipo de paréntesis en el cual Pedro toma algunas profecías respecto a la piedra viva que habla en el verso 4 y vamos a mirarlo y demuestra cómo estas profecías se cumplen en el Señor Jesucristo. Miren ustedes lo que dice. Por lo cual, verso 6, también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Uno de los cumplimientos concierne a los creyentes y otro de los cumplimientos a los incrédulos. Miren, el mismo Señor Jesucristo, aquí lo está diciendo Pedro, era diferente clase de piedra a cada grupo, porque primero dice, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros los que creéis, dice ahí, él es precioso. Miren, la misma piedra, para unos es preciosa, pero para otros es tropiezo. Ahora, ¿qué quiere decir Pedro aquí? Pedro está diciendo que el hombre mismo, cada ser humano, va a determinar o determina en su corazón cómo Jesús le será. ¿Será piedra de tropiezo y roca que hace caer? ¿O la piedra del ángulo
piedra preciosa para su vida. Interesante, ¿no? Porque el mismo Señor Jesucristo es diferente clase de piedra para cada grupo, ¿no? Para el que cree es precioso, es su esperanza, su fundamento, es la piedra del ángulo. Pero para el no creyente o el que no cree es tropiezadero. Ahora, vamos a mirar cada uno en particular. Piedra del ángulo. La primera cita que Pedro hace viene de Isaías 28:16, la piedra. Litos es el término griego, que la profecía menciona es de cierto tipo, es la principal del ángulo. Ese término acrogoniados tiene que ver con una piedra elevada en la esquina de los cimientos del edificio. Es muy interesante. En la esquina de los cimientos del edificio se ponía una piedra que de forma que diera apoyo a los dos muros con los que estaba relacionados. Ese término en griego habla de esa piedra que está en el ángulo, uniendo dos muros, evitando que estos se desplomen. Así es como Cristo une al judío y al gentil. Esto es muy interesante, hermanos. Pablo emplea la misma figura en este sentido en Efesios 2:20. Vamos a Efesios 2:20, acompáñenme. Ahí lea, use su Biblia como material de trabajo. Miren lo que dice Pablo en Efesios 2:20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ok. Ahora, consideremos el contexto que menciona la unión del judío y gentil en un solo cuerpo. Mire usted verso 2:16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí Pablo está hablando de esas enemistades que se daban entre los judíos y gentiles. Todo el problema que él afrontó con los judaizantes que enseñaban que no, que para ser de Cristo había que hacer todos los rituales hebreos. Y Pablo dice no, pero dice mediante su cruz, Cristo reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Ahora, si nosotros vamos al 21, dice, ¿no? El contexto que menciona es la unión de judío y gentil en un solo cuerpo o templo. Miren el 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora, quiero decirles algo, hermanos. Este pasaje, junto con lo que menciona Pedro, es el único otro lugar, este pasaje de Pablo aquí en Efesios, es el único otro lugar, aparte de lo que Pedro está hablando, donde aparece esta palabra griega akroniaos. Y esto lo hace muy importante, porque Pablo aquí habla de la piedra del ángulo como lo hace Pedro eh, en su carta, ¿no? Ahora, vale decir que esta clase de piedra es preciosa, como lo dice Pedro ahí en su carta, es preciosa para los creyentes, para el cristiano, para usted, para mí, para el que cree. Con esta buena relación con Cristo, el cristiano no será avergonzado. Dice Pedro ahí, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida preciosa. Al que creyere en él, no será avergonzado. Ahora, en el pensar hebreo, de donde viene la cita, el que queda decepcionado respecto a su esperanza se le dice que es avergonzado. Quiero que entendamos eso, ¿no? En el contexto, en el pensar hebreo, de donde viene la cita,
el que queda decepcionado respecto a su esperanza, se le dice que ha sido avergonzado, o sea, como que quedó sin piso. Ahora, sin embargo, el creyente nunca queda desilusionado por Jesucristo, ¿no? Porque el Señor Jesucristo siempre cumple sus promesas. Hermanos queridos, nunca seremos desilusionados. El Señor siempre cumple sus promesas. Y eso es lo maravilloso en medio de todo esto. El Señor cumple lo que ha prometido. Y gloria a Dios por eso. Por eso es que esta carta es una carta de esperanza. Hermanos queridos, ¿qué promesas te ha dado el Señor en tu vida como cristiano? No estoy hablando de la promesa de la salvación, que ya la tenemos, pero ¿qué otras promesas te ha dado el Señor como cristiano? Pues quiero decirte que el que cree en el Señor nunca será avergonzado, nunca quedará desilusionado, nunca el Señor te va a decepcionar, porque Él siempre cumple sus promesas. Ahora, vamos al otro concepto, la piedra de tropiezo. De otra parte, Jesucristo es piedra de tropiezo a los incrédulos. Acá lo dice, para vosotros, pues, los que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, piedra ha venido a ser, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer. La palabra acá, proscoma, piedra de tropiezo, es un obstáculo. Y miren, miren hermanos el concepto, el término que el griego nos da, la riqueza que nos da el griego. Es un obstáculo en contra del que uno choca accidentalmente. Es como que usted está caminando por la calle y se encuentra con un obstáculo que usted no vio y choca accidentalmente y se cae. Eso es una proscoma. ¿Ok? Pero hay otra piedra que también narra en el 2.7 es proscoma y en el 2.8 piedra de tropiezo es escándalo, roca que hace caer. Este otro concepto griego es una trampa puesta para hacer tropezar. Curioso, ¿no? Pedro usa los dos conceptos de la profecía. Una es piedra que por casualidad, accidentalmente, puedes chocar y te vas a caer. Y la otra, que es escándalo, es una trampa puesta para hacer tropezar. Ahora, sin embargo, debemos concluir que ambas piedras hacen caer a uno. Pedro ahora cita del Salmo 118:22, de ese salmo dice, la piedra que los edificadores desecharon. ¿Ok? Y de Isaías 8:14, piedra de tropiezo. Entonces, esto es muy valioso porque nos muestra que él está queriendo decir algo. O te tropiezas por no conocer a Cristo, te tropiezas accidentalmente y caes, o porque eres objeto de una trampa por tu incredulidad. Tremendo, ¿no? Ahora, el autor W.E. Vine, que escribe el diccionario enciclopédico Vine, va a decir acerca de esta palabra que así como uno puede tropezar sobre la piedra principal al doblar descuidadamente una esquina, porque esta piedra del ángulo se ponía en las esquinas de las edificaciones para unir dos muros, ya hemos visto la figura, unir al pueblo judío con el pueblo gentil en la piedra del ángulo que es Cristo. Él dice que uno puede tropezar sobre la piedra principal al doblar descuidadamente una esquina. Así Cristo resultó ser piedra de tropiezo para los judíos. Y respecto a escándalo, roca que hace caer, el mismo autor dice en el Nuevo Testamento se emplea siempre metafóricamente. Ustedes se acuerdan cuando Jesús dice, alguno que pusiere tropiezo a uno de estos pequeños, mejor le sería atarse una piedra de molino en el cuello y tirarse al fondo del mar. Bueno, ahí se usa la palabra escándalo, esa piedra que hace tropezar, que es como poner una trampa. Siempre se usa en el Nuevo Testamento metafóricamente para referirse a cualquier cosa que suscite prejuicios o que venga a ser un obstáculo para otro. Por eso,
Jesús lo dice, ¿no? Al que pusiere un tropiezo a alguno de estos pequeños, y tropiezos pueden ser de cualquier tipo, ¿no? Obstáculos, prejuicios, palabras. Entonces, esos son los conceptos que Pedro está manejando aquí y que vale la pena observar. Ahora, 4 descripciones de los creyentes va a hacer Pedro aquí. Ya habló de lo importante, nosotros somos 2 figuras, piedras vivas, un sacerdocio, somos sacerdotes del templo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Ha puesto el concepto de que somos, que podemos ser, ¿cómo decir? Pone a Cristo como la piedra viva y que Cristo tiene un efecto en unos que creen y en los que no creen. Y ahora Pedro va a decirnos va a darnos 4 descripciones de los creyentes. Miren lo que dice el verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, con la frase más vosotros, Pedro está introduciendo un contraste, porque a diferencia de los incrédulos que rechazaron a Jesucristo, los creyentes recibieron gran bendición de él. Por eso él dice, ya habló de los que tropiezan por la palabra, los que creyeron, y él dice, mas vosotros, ustedes a quienes yo les escribo, entonces ustedes recibieron gran bendición de él. Ahora, da 4 descripciones del estado privilegiado de los creyentes. Hermano querido, te va a dar a ti y a mí 4 descripciones de tu estado privilegiado por ser cristiano, por ser creyente en Jesucristo. En el principio, estas eran promesas que Dios hizo al Israel físico. Si ustedes miramos Éxodo 19, versos 5 y 6, Isaías 43, 20 y 21, vamos a darnos cuenta que estas fueron promesas que Dios hizo al Israel físico, histórico. Pero ahora serán cumplidas estas promesas en el Israel espiritual, es decir, en usted y en mí, en la iglesia. Nosotros podemos ver que en Romanos 9, el apóstol Pablo habla de esto, ¿no? Miren ustedes, acompáñenme a Romanos 9. Tome su Biblia, abra su Biblia en Romanos 9. Y miren ustedes lo que dice Pablo. Permítanme, yo les doy el versículo ahorita. Dice, miren ustedes, verso 13, 9:13. Miren lo que dice. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria,
las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también es en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Qué tal, hermano? Pablo va a refrendar lo que están diciéndonos aquí, Pedro, ¿no? Lo que no se cumplió con Israel, ahora estas promesas serán cumplidas en el Israel espiritual, es decir, ustedes y yo. Porque dice, ¿no? A los cuales ha llamado a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hermano querido, ustedes y yo estamos allí. Ahora, ¿qué es lo primero que resalta Pedro aquí? Linaje escogido. Dice, más vosotros, tú, mi querido hermano, y yo, por la gracia de Dios, somos linaje escogido. La raza judía era la que Dios había escogido. Permítanme compartir eso. La raza judía era la que Dios había escogido en los tiempos del Antiguo Testamento. Ahora los creyentes del Nuevo Testamento forman una raza espiritual que también Dios ha escogido. Ahora, esta raza espiritual son una gente especial para Dios. Y esto debe infundir ánimo en el creyente. Imagínense, hermanos, Pedro le está hablando a una iglesia perseguida, a una iglesia que está pasando problemas, que ha perdido de vista su esperanza, y él dice, Jesucristo es nuestra esperanza viva. Bueno, ese mismo mensaje es vigente para nosotros hoy. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos nunca antes vividos en esta generación, hermanos. Y por eso esta carta es tan pertinente, porque el Señor nos dice en esta mañana, tú eres real linaje escogido. Eres especial para Dios. Y esto tiene que infundirnos aliento. Hermano, nosotros no somos uno más del montón. Para Dios somos linaje escogido. Somos gente especial. Y no para que nos llenemos de saber, yo soy especial, entonces yo empiezo a mirar por encima del hombro a la gente. No, sino para que nuestro corazón se llene de esperanza y podamos decir, Señor, yo no lo merezco, pero tú me has hecho un linaje escogido. Tú me has llamado. He sido un afortunado. Y si tú me has escogido, me has hecho linaje escogido, entonces no soy uno más. Tú estás mirándome, tú estás atento a mis necesidades. Y eso es lo que Pedro le estaba diciendo a los creyentes que sufrían y sufrían mucho. Este mismo mensaje nos dice el Señor hoy. Yo no sé qué estés atravesando, querido hermano, hermana, pero quiero decirte lo que la palabra de Dios dice. Vosotros sois linaje escogido. ¿Sabes lo que significa linaje? Una raza privilegiada, escogida por Dios. Y yo creo que esto debería animar nuestro corazón. Soy una raza que el Señor ha levantado, que ha escogido para su gloria. Y no la está dejando a expensas de lo que sucede. No, está ocupada en ella. Es un pueblo que Dios está levantando. Y tú, mi hermano, y yo somos parte de ese linaje escogido. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Además, Pedro va a decir real sacerdocio.
A través del Antiguo Testamento, la monarquía y el sacerdocio nunca fueron unidos, salvo ahí en Melquisedec y en el Mesías, ¿no? Pero la monarquía y el sacerdocio nunca se unieron. Y ustedes recordarán, porque lo hemos leído no hace mucho, que Saúl pecó delante de Dios por juntar las dos funciones, porque Saúl, ¿qué hizo? Ofreció sacrificio que no le correspondía, que era la responsabilidad de los levitas, era la responsabilidad del sacerdocio. Entonces, a través del Antiguo Testamento no se ve unida la monarquía con el sacerdocio. Pero sin embargo, escúcheme bien, hermano, el cristiano goza de ambos al estar en Cristo. Fíjese, Saúl metió la pata cuando quiso hacer uso de atribuciones que no le correspondían. Sacrificó él, sin esperar a Samuel. Sin embargo, el cristiano goza de ambas privilegios en Cristo. Tremendo, ¿no? El cristiano, pues, no busca algún sacerdote por medio de quien tener acceso a Dios. Porque el cristiano ya es sacerdote, con acceso directo a Dios. Hebreos lo va a decir. Hebreos 4, 14 al 16, va a decir que tenemos libre acceso a la presencia de Dios por Jesucristo, ¿no? Ahora, miren, hermanos, esto es trascendente, digno de mirarlo con detenimiento. Miren, hermano, usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios de manera inmediata. ¿Cómo usted entra a la presencia de Dios? Simplemente se arrodilla y en el nombre de Cristo ya está en la presencia de Dios. Y usted puede cumplir funciones sacerdotales. ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote habla en nombre del pueblo a Dios, intercede por el pueblo delante de Dios. ¿Qué hace un rey? Un profeta. El profeta habla en nombre de Dios al pueblo. Entonces, Dios nos ha dado una función, un ministerio sacerdotal. Usted y yo tenemos la posibilidad de interceder por el pueblo, por el hombre en general, ante la presencia de Dios. Entonces usted tiene la puerta de entrada abierta. Usted puede entrar a la presencia de Dios cuando quiera. Simplemente se arrodilla y ya está en la presencia de Dios. Ahora, esto es muy trascendente, hermanos. Les voy a decir por qué. Porque Dios nos ha dado un ministerio que necesitamos hacer uso mucho más en este tiempo. ¿Cuánta gente que está padeciendo, que no conoce a Dios, que es incrédula? Bueno, le voy a decir algo. El no creyente no tiene acceso a la presencia de Dios. Así ore, llore, clame. El único clamor que Dios escucha cuando una persona busca a Dios es ese clamor de arrepentimiento. Arrepentimiento. Cuando se arrepiente, dice, Dios mío, si tú existes, ven y sálvame. Y el Señor inmediatamente escucha esa voz. Porque es al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Pero el clamor del no creyente, Dios mira de lejos. Ahí entra el creyente. ¿Cuántas veces no le han dicho, oye, ora pues por mi familiar enfermo? Usted, mi hermano y yo tenemos que tomar eso y tomarlo y decir, Señor, vengo en nombre de este hombre, por su familia, te pongo delante de ti esta petición. Es su ministerio y el mío. No podemos despreciarlo. Tenemos que hacer uso de él, porque a eso nos ha llamado Dios. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio.
A veces a mí me han preguntado, pastor, ¿está bien que yo ore por gente no creyente que me pide, por su familiar que está enfermo? Por supuesto, porque usted es el sacerdote delante de Dios. Y quién sabe, su ministerio sacerdotal lleve a los pies de Cristo a esa familia, a esa persona. Tercero, nación santa. Bueno, aquí tiene, ¿no? Estos ciudadanos, dice Pedro, bajo el liderazgo del Señor Jesucristo como Rey, viven por las leyes espirituales de Dios que les hacen ser completamente diferentes a otros pueblos porque son santos. Hermanos queridos, nosotros no nos regimos, sí nos regimos por las leyes civiles de un país, por supuesto, ¿no? Pero no nos regimos por la opinión o por los criterios o la moral que dicta el mundo. Nosotros nos regimos por las leyes espirituales que el Señor Jesucristo nos ha planteado y ha puesto delante de nosotros. Un ejemplo, Sermón del Monte. Ahí está toda la ética que el creyente debe vivir. Por eso yo recomiendo leer el Sermón del Monte por lo menos una vez al año. Revisarlo, meditarlo. Porque está toda la ética del reino, de los miembros del reino de los cielos. Y hermanos queridos, somos nación santa, separada, apartada para el servicio de Dios, apartada para el Señor. No somos del montón. Recuerde, linaje real sacerdocio, nación santa. ¿Bajo qué criterios nos estamos manejando? ¿Qué gobierna nuestro andar, nuestra ética, la opinión del mundo, la opinión de la gente, los amigos, la cultura, mi maleta cultural como me han criado, o esta palabra bendita llamada la Biblia? Somos nación santa, hermanos. Vivimos por las leyes espirituales que el Señor Jesucristo nos ha puesto. Somos diferentes y debemos ser diferentes. Pero sigue Pedro y dice, pueblo adquirido por Dios. Los creyentes pertenecen a Dios. Le quiero decir algo, ya ni ustedes ni yo nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Dios. Él pagó un precio por nosotros. No es que yo hago con mi vida lo que quiero. No, no, perdón, hermano. Usted fue comprado por precio de sangre. Ya usted no es dueño de sí mismo. Cuando no era creyente, podía decir que era dueño de sí mismo, que tampoco era así, porque era dueño del diablo. El diablo era dueño de su vida. Nunca somos libres. Solo que hemos pasado de un amo perverso a un amo maravilloso. Qué hermoso es eso, ¿no? Y un amo que nos ama, un amo que está preocupado por nosotros. A veces la gente dice, yo hago lo que me da la gana. Mentira, es esclavo del diablo. Y a veces los creyentes piensan que pueden hacer lo que quieren. No, hermano, eres propiedad de Dios. Y Dios va a hacer su obra en tu vida porque te ama, te guste o no te guste, te va a meter en el horno cuando tenga que meter. Porque te ama, nos ama, porque Él, miren hermanos, Dios no nos ama por lo que somos, ojo, Dios nos ama por lo que vamos a llegar a ser, porque Dios nos mira como un mármol en bruto, que Él va a trabajar, va a esculpir, y Él está visionando una maravillosa obra de arte, y Él ya la está mirando en perspectiva, y Él dice, ahí voy a llegar, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él te ama por la obra de arte terminada que Él ya ve en ti. Y va a hacer todo lo necesario para cumplir con su obra de arte. Porque somos pueblo adquirido por Dios. Y este contexto es una cosa adquirida.
una posesión o propiedad de uno. Por eso, hermano querido, cuando tú digas, mi vida es mía, no, no es cierto. Eres propiedad de Dios. Ahora, esto da consuelo a los cristianos. El saber que pertenecemos a Dios. Y a la vez nos recuerda que tenemos que someternos a nuestro dueño. Pues no somos nuestros. Pablo lo va a decir en 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu y no sois vuestros? Dice. No sois vuestros, que habéis sido comprados con precio. Y esta es una verdad que tanto anima, pero que también desafía. Mira, hermano, esta verdad nos tiene que animar, pero también nos desafía. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, Señor, mi vida es tuya? Haz de mí lo que quieras. Yo a veces pienso si realmente estamos siendo conscientes de lo que estamos diciendo. Haz de mí lo que quieras. El Señor nos escucha y dice, ¿estás seguro? Sí, Señor, te entrego, haz de mí lo que quieras. Bueno, perfecto, es lo que yo anhelo, pero prepárate. Porque lo que yo pueda hacer, de repente no te va a gustar mucho en un inicio, en el proceso, pero la obra de arte que yo tengo va a ser muy hermosa. Y a veces uno conversa con los hermanos y dice, ay, pero yo le pedí al Señor que haga conmigo lo que quiere y mire, me ha venido problemas, dificultades, me pasa esto. Bueno, el Señor está haciendo lo que Él quiere, pues. Pero qué hermoso, porque Él no va a hacer una cosa mala, porque Dios nunca hace algo malo. Dice, Job dijo, ¿no? No hay despropósito alguno en Dios. Aún, hermano querido, hermana querida, aún sea muy doloroso lo que tengamos que vivir. No hay despropósito en Dios, porque Él nos ha adquirido por precio, por precio. Y estas verdades, ¿para qué? Dice ahí, hay un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como la purificación de estos creyentes tuvo un propósito o meta, porque si ustedes miran el 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, corazón puro. Ahí está. Fueron, dice, purificados con un propósito o meta, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañable, corazón puro. Bueno, así como la purificación tiene una meta y propósito, este ser, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, tiene un proceso para que anunciéis, este privilegio nos fueron dados con el propósito de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos queridos, el cristiano es miembro de un linaje escogido, de un real sacerdocio, de una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado. Pero ¿cómo podemos anunciar las virtudes de alguien que no conocemos? Tenemos que conocer al Señor. Tenemos que empaparnos de su vida, tenemos que conocer la palabra, porque para eso nos llamó el Señor, anunciar sus virtudes. Cada cristiano tiene que entender que su obediencia a la verdad no termina con el perdón de sus pecados. Ojo, sino que pasa por cumplir este propósito también, el de anunciar a otros las virtudes de Dios. No podemos quedarnos, hermanos queridos, con la bendición de la salvación.
Tenemos que anunciar estas virtudes de Dios, esta bendición de esta vida nueva a otros. Los privilegios conllevan responsabilidades. ¿Y qué sería más natural? ¿Verdad? ¿Qué sería más natural? Si Dios ha favorecido tanto al creyente, al cristiano, a usted y a mí, ¿cómo no va a querer anunciar a otros cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros? Y yo creo, mis hermanos, que esto debe ser el gran estímulo de nuestra vida para ser testigos de Cristo. Si Dios ha sido tan bueno conmigo, ¿cómo no anunciar esto a otros? Es como el que tiene pues el remedio para el COVID, por ejemplo. Ah, lo tengo en mi casa, bien guardadito. Y no, es para compartirlo, es para distribuirlo. La salvación del Señor necesitamos, es nuestra responsabilidad compartir. De otra parte, sería el colmo de la ingratitud que el cristiano se mantenga callado, ¿no? Ah, yo ya soy salvo, yo ya estoy bien, cambié mi vida y listo. No, es una demostración de la gratitud a Dios que yo diga, Él también necesita. Yo viví como Él antes. Yo vivía vacío, sin propósito. Yo no era pueblo adquirido, no era linaje escogido, yo no era nación santa, no era real sacerdocio, y vivía triste, vivía en una soledad terrible. Entonces nos tiene que llevar a eso. Y Pedro entonces menciona algunas motivaciones para que el cristiano lleve a cabo este papel de anunciar las virtudes de Dios en medio de sus dificultades, porque estaban pasando dificultades. Pero les dice, hermanos lindos, preciosos, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero para que no te quedes con eso solamente, sino que anuncies que hay esperanza. Cada una de estas privilegios es una reflexión sobre el estado anterior del cristiano, ¿no? Y su estado presente. Es una que podemos evaluar cómo estaba yo antes y cómo soy ahora. Y entonces permítanme compartir esto muy interesante ya para terminar. Vamos a compartir aquí. Permítanme compartir esto. Miren, hermanos. Miren, este cuadro es muy interesante. Estado anterior, andaba en tinieblas, no era pueblo, no había alcanzado misericordia. Estado presente, el creyente anda en luz admirable, es pueblo de Dios, ha alcanzado misericordia. Miren, hermanos, qué interesante, ¿no? Y Pedro se los menciona ahí en el verso 10, pues justamente de ahí viene, ¿no? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El estado anterior era un tiempo de tinieblas, ahora es un tiempo de luz admirable. Ahora eres un pueblo de Dios, ahora has alcanzado misericordia. Y hermano querido, hermana querida, si al reflexionar sobre estos grandes cambios en nuestra vida y la gran mejoría de nuestro estado presente, no nos mueve como cristianos al agradecimiento y al cumplimiento de nuestra misión, nada nos podrá mover. Nada, hermano. Si estas verdades no nos mueven, nada nos moverá. De verdad. Porque si esto que es tan hermoso, maravilloso, no nos mueve, ¿qué lo podría hacer? Finalmente, algunas preguntas que yo creo que debemos respondernos. ¿Te consideras a sí mismo sacerdote de Dios? ¿O piensas que solamente
ciertos hombres escogidos, especiales, entre comillas, pastores, predicadores, líderes, tendrán esta función. La Biblia dice que eres real sacerdocio. Y mira, hermano querido, que vayas conmigo a un pasaje que a mí me hace temblar cada vez que lo leo. Ezequiel 22:30. Y quiero que si puedes lo subrayes, le pongas una pila que se prenda ahí todos los días y que te alumbre este pasaje todos los días. Subráyalo, resáltalo. Mira lo que dice Ezequiel 22:30. Es para temblar, ¿eh? Ezequiel 22:30. ¿Estamos? ¿Sí? Ok, mira lo que dice. Y busqué entre ellos hombre y también mujer, por supuesto, ¿no? Que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y miren lo triste, y no lo hallé. Qué desilusión para Dios, ¿no? Mira, y busqué entre ellos hombre y mujer. Yo estoy haciendo acá una adición, ¿eh? Para que nadie se sienta excluido. Hiciese, busqué entre ellos hombre y mujer que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese. Y no lo hallé. Quiera Dios, hermanos queridos, que cuando Dios busque, porque Él siempre busca, todos los días, a hombre o mujer que haga vallado. ¿Qué es un vallado? Haga un muro, una cerca, una defensa, y que se ponga en la brecha, ahí entre Dios y el hombre, a favor de la tierra, para que yo no la destruya, te encuentre a ti, hermano. Quiera Dios que seas de esos que Dios busca, y Dios se goce al mirarte, que estás en la brecha a favor de la tierra. ¿Eres un sacerdote? Sí, eres un sacerdote. Para que intercedas por aquellos que aún no conocen al Señor, por sus necesidades, porque tú sí tienes acceso al trono. Tú puedes hacerlo. Dios te ha capacitado para eso. Otra pregunta que debemos hacernos. Dice acá que somos sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Verso 5. ¿Cómo son los sacrificios espirituales que el cristiano, tú y yo, ofrecemos? ¿Qué clase de sacrificios? Puedes pensar en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Tu vida, tu cuerpo, tu tiempo es un sacrificio agradable a Dios. Por ejemplo, ¿cómo son los sacrificios? David lo dijo, ¿no? No ofreceré al Señor sacrificios que no me cuesten nada. Claro, el Señor ofreció sacrificio por nosotros. Y sabes, no escatimó ni a su propio hijo, ni siquiera a su hijo. Lo dio todo, dio lo más valioso que tenía. ¿Cómo son los sacrificios espirituales? ¿Cómo son tus disciplinas espirituales? Obediencia, lectura de la palabra, oración, ayuno, fe. Pregúntate. Yo también me pregunto, ¿cómo es mi vida? Y por último, según el 2:9, ¿para qué permitió Dios que llegaras a ser miembro de su pueblo? ¿Te has puesto a pensar en eso? Mira, hermano, para terminar, yo siempre pienso en algo. Comparto, te abro mi corazón. ¿Qué sería de mí hoy, domingo 21 de marzo, de no haber conocido a Cristo?
¿dónde estaría? Mira, yo sé dónde estaría. Conociendo mi corazón. Pero por la gracia de Dios, estoy aquí, hermanos. A veces nos hace bien pensar en eso. Yo sé dónde estaría, hermanos, porque conozco mi corazón. Estaría con una vida perdida, arruinada, pero por la gracia de Dios estamos aquí. Y eso nos tiene que llevar a pensar, ¿estamos cumpliendo el propósito de Dios? ¿Cómo ves tu estado anterior y tu estado presente? ¿Notas diferencias? Pues si las notas, entonces estamos en una tremenda responsabilidad para con Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos queridos. Que Dios nos ayude. Que el Señor nos dé su Espíritu Santo, aplique estas verdades a nuestras vidas. Bien, hermanos, gracias a Dios por este tiempo. Permítanme compartirles este video y terminamos allí con una palabra de oración. El video dura 3 minutos, así que mírenlo porque vale la pena mirar. La palabra clamor es esa expresión fuerte que brota de una conciencia que ha sido sacudida, despertada. No es una oración litúrgica, no es la oración rutinaria, no es el ejercicio de un tipo de religiosidad. Clama a mí y yo te responderé. Clamaron a Jehová en su angustia. ¿Alguna vez has clamado al Señor en angustia? Yo lo he vivido. Sé lo que es estar frente a cuadros de impotencia y con angustia decir, Señor, Señor, interviene tú, yo no puedo. Clamar con angustia. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Cuándo? Cuando clamaron. Cuando clamaron. Voz fuerte, pasional, expresando crisis de alma, manifestando necesidad profunda en forma enérgica. Eso es clamor. Clamar. Clamar a Dios en serio. Golpear a las puertas. Señor, aquí estoy. Esa voz fuerte, pasional, que expresa la angustia de alma. Jesús, hijo de David, aquí estoy, necesito de ti. Señor, clamo a ti por sanidad y quiero estar frente a ti pidiendo sanidad. Señor, hay un hijo rebelde, quiero clamar a ti para que tú le traigas la convicción del pecado y cambie de vida. Señor, no hay trabajo, hay dinero. Quiero estar frente a ti hasta que tú me des la respuesta. Clamor. Clama a mí. Clama a mí. Y yo te responderé. Y el texto agrega, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Vas a aprender cosas que son secretas, que tienen que ver con Dios, con la vida, con la muerte, con la eternidad, con la santidad, con el pecado, con el infierno, cosas que el hombre no alcanza a entender por sí mismo y que no están sujetas a ningún tipo de investigación. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Oremos. Por favor, pastor, envíelo a WhatsApp. Hermanos, vamos a orar, por favor. Señor, venimos delante de ti, porque tú eres nuestro Dios.
nuestro Padre celestial, poderoso. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo que no tenemos recursos en nosotros mismos. Venimos a clamar delante de ti, oh Dios, porque tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Enséñanos a clamar, enséñanos a ponernos en la brecha y levantar vallado a favor de esta tierra, a favor de tu iglesia, a favor de nuestro país, a favor de nuestras propias familias, a favor de nosotros mismos. Señor, enséñanos, por favor, y permítenos ver cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. Gracias por la vida de mis hermanos, por esta clase, gracias por su tiempo, su paciencia, por el deseo de aprender. Gracias por enseñarnos a todos, gracias por enseñarme, Señor. Bendito sea tu nombre. Ahora, Dios, aplica tu palabra a nuestras vidas, porque si no la vivimos, de nada sirve, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude, nos llene, nos permita tener una vida y vivir una vida a la altura de lo que tú nos has llamado, a ser real linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ti. Y que anunciemos tus virtudes, tus verdades. Sí, Señor. Gracias. Te adoramos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios nos bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermano. Pastor, Gracias, Lucas. Gracias, por la pastor. palabra. Gracias, pastor. Gracias. Bendiciones, hermano. Bendiciones, pastor. Gracias, Gracias, pastor. Saludos para todos, hermanos. Chao, pastor. Bendiciones. Gracias. Aurorita. Dios los bendiga. Aurorita. Aprenda Aurorita. a